Es chévere que el cristianismo no es como nos lo han pintado, no es ese cristianismo que ha hecho tanto daño. Qué bueno que Dios no es aburrido, qué bueno que Dios no es como nos lo imaginamos, qué bueno que Dios es como la palabra de Dios lo muestra, entonces nosotros podemos disfrutarlo. Esto es muy bonito, ir a la Biblia a descubrir las cosas del mundo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Lo hemos visto en Gálatas mostrándonos cosas, y hoy queríamos que respondiéramos una pregunta fundamental. ¿Qué es lo más importante según Pablo en Gálatas? Pero no solo según Pablo, ¿qué es lo más importante según Jesús? ¿Qué es lo más importante según Dios? ¿Qué debería ser muy importante? Bueno, como decía Ricardo, tal vez en la adolescencia uno ve las cosas, las exagera. A veces cree uno que son más importantes unas cosas que otras. ¿De qué se siente usted orgulloso? En su parte física. Hay personas que dicen, no, es mi cabello. Personas, mi esposa dice, me encantan mis ojos. A mí también me encantan sus ojos, son unos ojos verdes hermosos. ¿Qué es lo que me enorgullece de lo físico? Yo me acuerdo que a eso de los 13 años, había algo que no me enorgullecía mucho, o sea, no me hacía sentirme muy bien, y era mi estatura. Mi madre es como la canción, ella es pequeñita igual que una violeta, y ver a mi tía Aura, así era mi mamá, igualitas. Eran 3 hermanas y las 3 hermanas todas eran igualitas, pequeñitas, y yo mirando siempre a las chicas del salón, porque eran más grandes que yo, los 13 todas eran más altas. Entonces yo me fui para unas vacaciones a Bogotá, y yo no sé por qué en esas vacaciones, esos meses, me estiré muy rápido. Cuando yo llegué a Bucaramanga, yo ya me sentía orgulloso de mi altura. Yo ya estaba orgulloso. Las cosas que me enorgullecían era mi altura. También ese bigotico que le sale a uno cuando está saliendo, ¿cómo es que se llama? El bozo. Entonces me sentía muy orgulloso de mi bozo, de mi altura y mi bozo. Y entré al equipo de baloncesto. Y ahí miren que ahí era el más pequeño. De ahí en adelante tuve un apodo en el bachillerato. Yo era Chiquis. Chiquis, pásela. ¿Quién es Chiquis? Allá, el del Bozo. Ese era yo, el Chiquis, el del Bozo. Y de vergüenza. ¿Por qué no me dijeron que eso no era de orgullo? O ese Bozo no era de orgullo. Si tienen hijos de esa edad, díganle, afeítese, mijito. Yo tengo fotos de las que no me enorgullezco con ese bigotico. ¿Qué es lo que realmente es importante para uno? Por lo general es algo que me enorgullece. ¿Qué me enorgullece realmente? ¿Qué realmente es importante? ¿Y qué enorgullece al mundo? Pensaba yo en lo que enorgullece a una sociedad corrupta. Le enorgullecen muchas cosas que lo hacen sentir por encima de otros. Por ejemplo, el dinero, ¿no? El dinero es algo que enorgullece porque yo puedo decirle, mire, yo tengo más. Ahora, no necesito hacer mucho. Porque hay gente que tiene poquito, pero tiene un poquitico más que el otro y ya se siente orgulloso. ¿Verdad que no tiene que ver con la cantidad? Pero se sienten orgullosos de eso. ¿De qué más se siente orgullosa la sociedad? De su sabiduría, de lo mucho que conocen. Entonces dicen, es que yo sé más que usted. De una labor que saben hacer, yo me siento orgulloso porque yo sí sé esto. Y el mundo se enorgullece de mala forma, poniendo sus esperanzas, y lo más importante, sobre cosas que no trascienden, cosas temporales. Pero ¿qué decía Pablo en toda la carta que hemos leído de Gálatas? Que sí debería ser importante, y lo que a él lo enorgullecía. Miremos el versículo que está en Gálatas 6. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme o enorgullecerme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lo que le enorgullecía a Pablo era la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes sabían que esas dos palabras no deberían ir juntas en la misma oración. La cruz simboliza humillación y el jactarse, el orgullo. El orgullo y la humillación no coincidían, porque esta palabra cruz no solamente se ve fea ahorita, sino que se vería fea en ese momento. Esta semana hablé con una amiga que entró a trabajar en una funeraria, y entonces yo le dije, con los muertos. Y ella me dijo, no, el siniestro. Y yo, claro, ya le dice otro nombre porque no, para que no suene tan duro, ¿no? ¿Cómo le dicen al cajón? Le dicen cofre, el cofre. Igual a mí me suena duro. La cruz era un lugar de humillación. Cuando Jesucristo muere en la cruz que tenían los romanos, o sea,
era algo tremendo. Ellos primero azotaban a la persona que subía a la cruz y el látigo y el azote que tenía le desprendía parte de su piel. La escritura, la Biblia dice que Jesucristo se convirtió en una sola herida. Él sube a la cruz con los músculos expuestos en su espalda. Luego clavan sus manos y clavan sus pies. Y en esta posición era difícil respirar. Para poder tomar aire, él tenía que tirar desgarrándose la mano para tomar aire. Y al mismo tiempo empujar los pies y el clavo que tenía en sus pies. Al mismo tiempo rasparse la espalda contra el madero, teniendo la espalda en esa posición. La tortura fue tal que, pues, él no llegó a resistir mucho. Él muere en la cruz. Él muere en la cruz antes que nosotros. De manera que clavan una lanza en el costado para ver si ya estaba muerto o no. La muerte de la cruz fue algo que Jesucristo hizo por amor a los demás como un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Pero lo importante era qué significaba la cruz de Cristo para Pablo y para la gente. ¿Por qué llevaron a Jesús a la cruz? ¿Sabían que Jesús fue llevado a la cruz porque él mismo se declaró ser Dios? Él decía que él era el camino, la verdad y la vida. Y esto ya era un reto para todas las personas que estaban alrededor. ¿Por qué? Porque la gente que hacía parte de otro tipo de religión tenía que aceptar que la verdad era Jesús y no era lo que ellos decían. Jesucristo decía que él era Dios. Entonces los dioses de los egipcios ya no tenían valor. Ya no era importante si realmente Jesucristo era Dios. Ya no era importante si la gente consideraba, no sé, los políticos como los que tenían la verdad. Hablando todo esto en los romanos y ellos tenían una vida que se proyectaba hacia el desarrollo social y político. Ellos sí tienen la verdad en cuanto a la política, pero Jesucristo decía que la verdad era Él, que Él era Dios. La gente no pudo con esa idea, no va a ser la persona de morir, hermano. Llevan a Jesucristo a la cruz, pero al tercer día Él resucita. Y sus discípulos van a ver la tumba y la piedra de muchas toneladas con el sello de los romanos para que no se pudieran robar el cuerpo es lanzada por unos ángeles. Es rota, Jesucristo resucita y cuando los discípulos encuentran que Jesucristo resucitó, para ellos era mucho orgullo en su vida, las cosas que eran importantes para ellos, pierden todo ese orgullo, porque ahora se dieron cuenta que era verdad, que Jesucristo había resucitado, que Él era Dios, que el Espíritu de Dios tenía poder sobre Él. Entonces empezaron a perseguirlos, empezaron a perseguir a los cristianos, querían matarlos, porque ellos decían que habían visto a Jesús cuando murió y luego lo habían visto resucitado. Había más de 500 personas que habían visto a Jesús resucitado y estaban dispuestos a morir por Él. Pero había un personaje que era muy orgulloso en esa época. Era orgulloso porque este personaje decía que era racista, que su raza era especial. Este personaje se sentía muy orgulloso del linaje al que pertenecía y perseguía a esos cristianos. No aceptaba y no creía que Jesucristo había resucitado. Este personaje era muy orgulloso porque era muy inteligente. Era una persona que estudiaba la palabra, era una persona que tenía mucho conocimiento. Y en los que eran de esa época aventajaba a muchos. Entonces mandaba cartas porque quería perseguir a los cristianos, los quería matar y meter en la cárcel. Y en uno de sus viajes, una luz resplandeciente lo bota a la tierra. Y le dice a esa voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién era esa voz? Era Jesucristo mismo. Dice, la voz le contesta, soy Jesucristo al que tú persigues. Es muy difícil darle patadas a un aguijón. Pablo vio a Jesucristo mismo resucitado y todo lo que para él era orgullo cae ese día que se encuentra con la verdad de que Jesucristo es Dios, con la verdad de que Jesucristo es lo que él decía que él era. Ya ahora los demás cristianos se convierten en sus amigos. Ahora Pablo tiene algo muy especial y es que yo quiero que miremos un versículo que está en Filipenses. Esto lo escribe el mismo Pablo, una persona que fue confrontada con Dios,
que yo les decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es el mismo Pablo. El Señor le dice, duro te es dar patadas contra el aguijón. Porque el orgullo de Pablo lo hace pensar que cuando alguien se enfrenta a la voluntad de Dios, ¿quién es el que al final sale lastimado? Dios lo que quería era ayudarlo. Pero si Pablo en su orgullo está en contra de la obediencia a Dios, ¿quién es el que sale lastimado? Es Pablo. En mi casa tenían un dicho. El dicho era, no patees la lonchera. Mi mamá me decía eso de los 14 años. Usted allá, muchacho, desde el bigotico, no patees la lonchera. La lonchera, a todos tuvieron lonchera de esa metálica. Sí, no era de muy pequeñito que no tenía una lonchera metálica. ¿De qué era la lonchera de ustedes? ¿Se acuerdan del dibujo que tenían ustedes? ¿De qué? Ositos cariñositos. La mía era los mamitos. La lonchera solía abrirse cuando uno andaba con la lonchera, ¿no? Y a los amigos que se les salía el jugo y el sándwich se les regaba. Uno no podía patear la lonchera porque era de lo que se iba a nutrir. Yo no podía desobedecer a mi mamá porque mi mamá era la que me daba el alimento en la mañana, era la que me daba el bus el dinero del bus para ir al colegio. Yo no podía ir en contra de Dios siendo orgulloso y desobedeciendo a Dios, porque era como intentar darle patadas a la pared. Como le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Tú no te darle patadas a la pared? Pero Pablo lo entiende. Y todo lo que para nosotros en la vida y para el mundo es orgullo, Pablo ya no tiene ese mismo orgullo. Y esto escribe Pablo después de que se encuentra con Jesús. Sin embargo, todo aquello que era para mí ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por amor. Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Todo por un incomparable valor que da conocer a Cristo. El siguiente. Y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia, que procede de la ley, de la religiosidad, de mi esfuerzo humano, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. Él quiere tener esa fe que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, que es basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Los discípulos eran perseguidos y a ellos no les importaba morir, porque el mismo poder que había resucitado a Jesucristo entre los muertos vivía dentro de él. Si a ellos los mataban, ellos sabían que el poder de Cristo estaba con ellos para algo mucho más importante que era la vida eterna. Ellos tenían hijos, ¿por qué no les importaba morir? Porque sabía que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos estaría con ellos para cuidar de sus hijos aún después de la muerte. Entonces no tenían miedo a perderlo todo por Cristo. Y esto era lo que Pablo dice, el mundo tiene sus cosas que nos enorgullecen. Después de que me encontré con Cristo, ya nada podría enorgullecerme tanto, ya nada podría tener tanto valor. Y lo que para mí era tan valioso, todo lo que perseguí en mi vida, que para mí era lo más importante, hoy lo tengo como basura. Hoy para mí esto ya no es importante con tal de que yo me pueda encontrar realmente con Jesús. Yo creo que en ocasiones nosotros no entendemos ese mensaje de amor. El sábado hablaba con una señora muy amable de ella, pero ella me decía, yo soy ateo. Yo no creo en Dios. Y no creo en esa religión en la que dice que Dios va a meter a la gente al infierno y que va a castigar a todo el mundo y que Él va a echar a las personas. Porque si dicen que Dios es bueno, ¿por qué Él va a meter a todo el mundo al infierno? ¿Y por qué Él hace eso? Yo le decía, definitivamente, eso es la imagen que nosotros tenemos de lo que es la religión. Eso es la imagen que a nosotros nos han vendido la religión, pero es una mentira. Dios no es así. Porque la razón de la cruz fue que Jesucristo fue a salvarnos, Él no vino a condenarnos. Es que Él salvo mediante Él. Lo que viene Jesucristo es a perdonar. Porque lo que me condena a estar separado de Dios, al infierno, a un castigo eterno, es mi pecado. El que me condeno soy yo mismo cuando tengo arrebatos de ira. El que me condeno soy yo mismo cuando tengo odio. Pero Jesucristo viene y me dice, yo quiero salvarte. Y voy a hacer un sacrificio por ti. Y voy a entregarme como una ofrenda para el perdón de tus pecados. Y eso fue la cruz.
Entonces Pablo dice, entonces yo no me enorgullezco de nada que venga de mí, sino me enorgullezco de la cruz de Cristo. El amor que proviene es de Él, que es muy importante. Pensaba yo, si tuviéramos que resolver una pregunta hoy y llevarnos algo, entonces, ¿qué sería realmente importante? ¿Qué es lo más importante? Bueno, Pablo lo dice en el versículo con el que nosotros iniciamos. Yo quiero que lo pongamos. Que está en Gálatas 6, 14. Dice el versículo 15, para nada cuenta estar o no circuncidado. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Para nada importa estar o no circuncidados. Aquí lo que está hablando de la circuncisión es que para nada importan todas esas reglas y leyes humanas. Cuando vemos el contexto de Gálatas, lo que está diciendo Pablo es, ¿de qué sirve todas esas veces que nosotros venimos a la iglesia? El Espíritu de Dios no está en nosotros. Les voy a decir algo, si realmente creemos en Jesucristo, como Pablo lo creyó cuando vio a Jesús, y dice, para mí, Jesús es lo más importante. Si hoy tú le entregas tu vida a Jesús y le dices, Jesús, tú eres lo más importante para mí, el Espíritu de Dios va a venir y va a entrar en tu vida. Y el Espíritu de Dios va a hacer que nazcas de nuevo. Y va a ser dentro de ti una nueva creación. Y de nada sirve que nosotros vengamos siempre a la iglesia si el Espíritu de Dios no está en nosotros. Y de nada sirve que nosotros, pues, no sé, tengamos toda la intención de hacer muchas cosas si el Espíritu no nos hace nacer de nuevo. El versículo de Pablo en Gálatas dice que nada sirve, que nada importa. La religión, el mundo, que lo que es importante es ser parte de una nueva creación. Lo que está diciendo Dios a nuestras vidas es que lo que Él le interesa es ser cercano. Y si tú experimentas lo que es esa relación con el Espíritu, es lo que Él quiere para ti, que tú te vuelvas amigo de Él, realmente. No parte de una religión, no conocedor de muchas cosas. ¿De qué sirve conocedor de muchas cosas? ¿De qué sirve, no sé, saberse todas las cosas que hay en el mundo? Si cuando mueras no vas a estar con Cristo. ¿De qué sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Pero Pablo lo entiende y dice, lo más importante es Cristo. Lo más importante para mí es la cruz, es lo que me enorgullece y que el Espíritu de Dios viva en mí. Yo quiero que el Espíritu de Dios está aquí en medio de nosotros. El Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos. Es el que ha entrado en nuestras vidas, ha salvado nuestros corazones, ha arreglado nuestras familias, nos ha dado alegría y está aquí. Y Él promete hacer de ti una nueva persona si tú lo invitas a tu corazón. Entonces, ¿qué tal si, entendiéndolo ahora, podríamos con la misma actitud, con ese mismo sentimiento que tuvo Pablo de no estaba equivocado, ahora quiero experimentar lo que es tener el Espíritu? Oramos pidiéndole a Dios ser parte de esa nueva creación, que Él haga algo real dentro de mí. No el conocimiento o las cosas que Él puede hacer por fuera, algo profundo, algo real. Entonces, hagamos una oración en este momento. Y Señor Jesucristo, sabemos que tú eres el único que puede darme vida eterna. Te pido perdón de todos mis pecados porque tú eres el único que me puede perdonar. Ahora entiendo más acerca del sacrificio en la cruz y cada vez que entiendo más acerca de tu sacrificio, más estoy enamorado de tu palabra, más entiendo de ti. Así que en ese entendimiento, yo quisiera decirte que yo quisiera ser parte de tus hijos. Quiero ser parte de una nueva creación. Quiero que tu Espíritu venga a mi corazón y haga de mí algo nuevo. Lo deseo con toda mi alma. Yo no quiero ser religioso. Yo no quiero muchas cosas. Quiero la más importante, y es que tú vengas a mi vida y cambies mi corazón, que me des una nueva naturaleza. Gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que nos has enseñado a través de esta carta de Gálatas. Hoy entregamos nuestro corazón a ti para enfocar nuestra vida en Jesús. Amén y amén.